Hola a todos. Bueno, pues os voy a explicar lo que me ha pasado en este año 2021 nada más empezar, y es que el sistema de encendido pues se ha descodificado. Es decir, he metido mi llave para arrancar mi moto, arranca, pero solamente me permite el funcionamiento del motor con un límite de 2000 revoluciones, ¿eh? Eso es porque el sistema de encendido, pues bueno, se ha ido. ¿El por qué? Pues sinceramente no tengo ni idea, ¿no? Así que me he puesto manos a la obra y me he estado leyendo el manual del taller, y os lo resumo brevemente por si alguno os vuelve a pasar lo mismo y lo podéis solucionar de la siguiente forma. Todos tenemos dos tipos de llaves: la llave máster, que es una llave marrón, que es la que nos dieron cuando compramos la moto, y la llave de servicio, que es con la que habitualmente arrancamos la moto. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es introducir la llave master, es decir, la llave marrón, y colocarla en posición on y mantenerla durante 2 segundos. A continuación sacamos la llave marrón e insertamos la llave de servicio o la llave negra, y también la colocamos en posición on durante 2 segundos. Si tú dispones de duplicados de las llaves, pues tienes que repetir la operación con la llave, es decir, marrón, negra, el duplicado, el triplicado, todas las llaves que tengas. Y cuando finalicemos esta operación, tenemos que volver a introducir la llave master, es decir, la llave marrón, volverla a ponerla en posición on por otros 2 segundos. El tiempo máximo que tenemos para pasar de una llave a otra es de 10 segundos. En la memorización de este proceso se pueden codificar, según el manual, hasta 5 llaves de servicio, es decir, 5 llaves negras que tengamos. Es muy importante respetar los tiempos y el procedimiento, ¿eh? En caso contrario, tienes que repetir desde el principio. Que desde el principio, reitero, sería introducir la llave master o llave marrón, ponerla en posición on durante 2 segundos, sacar esa llave, insertar la llave de servicio, llave negra, colocarla en posición on por otros 2 segundos. Si tuviéramos copias o 3-4 copias de la llave, pues haríamos lo mismo: insertaríamos la llave de servicio, la pondríamos en posición on y estaría por otros 2 segundos. Y finalmente introduciríamos nuevamente la llave master, colocando en posición on por 2 segundos. Así es el procedimiento, así de sencillo, y espero que os sirva de utilidad si en algún momento tenéis la desgracia, como me ha pasado a mí, que se ha desprogramado. Un saludo cordial a todos. Chao.